Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el primer libro de los Reyes, Melahim. Primer libro de los Reyes. En el capítulo 5 vamos a mirar hoy. En el capítulo 4 vimos que aparece el reino. El capítulo 4 es bien interesante porque es el reflejo del reinado del Mesías. Y fue la única vez que Israel logró tener un gobierno completo de paz, de tranquilidad y de seguridad. Donde, ¿qué hacían los israelitas? Dice que leían y disfrutaban en sus palmeras, en sus higueras, ¿no? También fue el momento en que Salomón puso un gobernador en cada tribu para que le administre y para que le pueda dar sus tributos. Les enseñó a poder gobernar y llegó su poder hasta las fronteras del Éufrates, dice, y también las fronteras con Egipto. O sea que fue la época donde Israel gobernó y reinó y nadie podía ni siquiera insinuar invadirle. Todos tenían respeto hacia Salomón. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando David fue rey, David logró en la guerra establecer el poder del Padre contra sus enemigos, venciendo a todos los enemigos que se le acercaban. Por ejemplo, miren lo que dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 20. Versículo 20 dice: Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Esa era la vida que tenían ellos, eran muchos, se multiplicaban todos los días, ya que no había guerra. Entonces las personas que hacían, disfrutaban la vida, tenían hijos, criaban sus hijos, los llevaban a la escuela, le enseñaban la Torá. Era una vida de prosperidad. Cuando un país o un territorio está constantemente en guerra, no hay progreso, no hay avance. En el tiempo de Salomón, como ya no había la guerra, todo era construir, arreglar, edificar, preparar y instruir a las personas. O sea que podemos decir que el reino que Salomón deja después de que él muere era un reino próspero. Por eso es que ellos tuvieron después ese orgullo de independizarse, especialmente de las 10 tribus del norte, porque ya estaban bastante capacitados por el gobierno de Salomón. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. En la Biblia dice que en los posteros tiempos, cuando el Mesías reine desde Jerusalén, vendrán todas las naciones y traerán también presentes. Dice, extranjeros de Madián vendrán con camellos, traerán regalos. Una sombra y figura era cuando nació el Mesías. En su nacimiento, ¿se acuerdan que venían unos hombres del oriente y querían ver al rey que ha nacido? Decían. Era una figura ya de lo que va a ocurrir cuando el Mesías reine. Imagínense que por su nacimiento ya vienen hombres del oriente, personalidades del oriente, a rendirle tributo, a rendirle honor. ¿Qué sería cuando se establezca como rey, como ungido? ¿Qué sería así? Diferente, ¿no? ¿Entienden? ¿No? Ese punto. Después, el versículo 25, ¿qué dice ahí? Y Judá e Israel vivían temerosos, con preocupación. ¿Cómo vivían ellos? Seguros. Cada uno debajo de su parral o parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón.
Esta es la clave del reinado mesiánico. Vivir, ¿cómo vivir? Seguro, libre. Pero en este país, en esta sociedad, en este tiempo, ¿la gente vive seguro? Tiene miedo del asaltante, tiene miedo de una tormenta, tiene miedo de una guerra. Todo es miedo, miedo y miedo. No hay tranquilidad. ¿Y por qué? Porque se alejaron de la palabra. Esto es lo que la Biblia dice. Además de esto, Salomón tenía, y ahí empieza a hablar de sus propiedades. Bueno, este era un reflejo, ¿no?, de lo que va a ser el reino mesiánico cuando Yeshua gobierne. Amén. Ahora, arranca el capítulo 5 ya poniendo las cosas en orden. Ya que Salomón ya edificó para su casa, edificó las ciudades, ya había tranquilidad, le viene ahora en el corazón el deseo de edificar la casa para el Todopoderoso, como quería su padre. Veamos lo que dice el versículo 1. Hirán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hirán siempre había amado a David. Este rey de Tiro, y recuerden que en ese tiempo eran territorios que podían estar en guerra, ¿no? No es que podía decir que eran grandes amigos. Por más que este rey Hirán le amaba a David, le consideraba un gran hombre de Dios, no se puede fiar porque el reino puede cambiar, ¿no? Entonces era un reino que estaba en las costas de Israel. Voy a poner un mapa para ver dónde quedaba Tiro. Creo que es la capital de Fenicia. Fíjense la ubicación que tiene. Entonces ahí ven la ubicación, ¿no? La ubicación del mapa. Todo ese territorio de las costas, ¿no?, ocupaba. Todo eso, ese territorio de las costas ocupaba, y entonces dice que ellos no producían granos, ni no producían cereales, ni alimentos, pero ellos tenían los productos de todo el mundo, porque tenían los puertos, en todo su territorio era puertos. Si se fijan, todos esos puntitos rojos son puertos, todos son puertos. Entonces, cantidad de naves, barcos que traían mercadería de todas partes, madera, cedro, todas las cosas llegaban a ellos. Entonces ellos podían negociar con todos los demás que venían del oriente y podían recibir toda clase de mercadería. O sea que era un país bien próspero por sus negocios. Tiro entonces era un país próspero que negociaba y comercializaba y ganaba mucho dinero. También tenía un poder militar y fuerte, ¿no?, grande. Pero él tenía buena relación con Israel, con Judá, por el cual ahora Salomón iba a hacer un acuerdo, aprovechando que el rey de Tiro le está enviando presente y le está felicitando por su nombramiento como rey. Él le propuso que ellos sean los que le colaboren para edificar el templo, aprovechando esta situación. Y con eso ya se hace una alianza, un acuerdo. Imagínense, las autoridades de Tiro van a ser los encargados van a ser las autoridades que controlen, que edifiquen el templo. Vamos a continuar con Reyes. Versículo 2. Entonces Salomón, Reyes, ¿no? Entonces Salomón envió a decir a Hirán: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre del Eterno su Elohim, por las guerras que le rodearon, hasta que el Eterno puso a sus enemigos bajo las palmas de sus pies. Entonces Elías le está explicando, ¿no? Señor rey de Tiro, Hirán, usted sabe que el deseo de mi padre era edificar un templo a nuestro Elohim, pero no pudo por causa de las guerras, ataques, y que tenía que defender el país. Un país en guerra no puede pensar en edificar ni en prosperar, porque mientras vos estás edificando, el enemigo te ataca, vos vas a quedar indefenso. Por eso
es muy difícil construir y pelear. En alguna vez tuvieron que tener esa valentía algunos hebreos cuando reedificaban el muro de Jerusalén en el tiempo de Nehemías. Porque habían enemigos que le habían dicho que vamos a ir a atacar para interrumpir, porque no querían que se edifique el muro. Entonces, de la misma manera, David no pudo tener el deseo, la oportunidad de construir el templo porque estaba en constante batalla, en constante lucha. Ahora, ¿cómo se puede entender? Porque siempre la palabra nos tiene que dar un entendimiento espiritual. ¿Sí o no? Mientras una persona está en guerra, conflicto, problema, situación difícil, está peleando, es un poco complicado edificar su vida espiritual delante del Todopoderoso. Siempre si vamos a estar en guerra, no vamos a poder nosotros preparar nuestra vida para adorar al Elohim de Israel. Porque recuerden que hoy en día el templo representa nuestra vida, nuestro cuerpo. Pero como yo estoy en conflicto acá con la vecina, con mi tío, con mi abuela, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, estoy en constante conflicto, mi cuerpo no puede ser preparado para hacer adoración al Todopoderoso, para ese objetivo. Entonces, hay una etapa donde hay que luchar, donde hay que pelear, donde hay que hacer guerra. Hay una etapa cuando uno arranca, cuando uno comienza. Pero esa guerra tiene que ser para llegar a establecer a Salomón como rey. Salomón, que significaba el que trae la paz, el que da la seguridad, el que trae el don de poder servir y adorar al Todopoderoso. Eso era Salomón. No puede ser que un cristiano esté peleando. Algunas batallas son siempre por la misma causa. Problemas de carácter, problemas de mala administración en la economía, problemas siempre los mismos. David no tenía ese tipo de guerra. Cuando experimentaba una caída, y él experimentó caída hasta por fornicación, por adulterio, pero cuando se levantaba, él avanzaba, no volvía a retroceder. Eso hay que entender. Y en las luchas de David hubo de todo. Hubo lucha con el corazón, lucha con la carnalidad, lucha con los enemigos. Pero una vez que peleaba y ganaba una batalla y se levantaba, él ya estaba listo para el Todopoderoso. Y al final, cuando llegó los últimos días de su vida, él estableció a su hijo Salomón como rey, para que pueda edificar. Pero ese era su deseo. Recuerden que Abraham, Isaac y Jacob tenían una promesa de que el Padre establecería una gran nación en esa tierra de Israel, en esa tierra de Canaán. Pero ellos no lograron ver eso, pero eso estaba en su corazón. Entonces, mientras vivían, su vida era una lucha, una pelea. Entonces, cada vez que ellos se iban a ir, iban a dejar este mundo, ellos se iban con la esperanza de que esta generación que viene va a lograr cumplir ese objetivo. Y al final eso se cumple cuando Josué entra con el pueblo de Israel en Canaán y conquista la tierra. Pero tuvieron que pasar 400 o más años para que un rey derrote definitivamente a todos los problemas que había, a todos los enemigos que había, hasta que Salomón establezca el reino. Entonces vemos nosotros que siempre hubo luchas, conflictos, pero desde que Abraham, Isaac y Jacob recibieron la promesa, ellos ya vieron ese final, ese objetivo. Por eso tenían paz, aunque estaban en medio de una guerra. Pero ahora Salomón por eso le decía que para él era complicado tomar el reino, porque él toma el reino en el momento en que todas las promesas que se dio a Abraham, Isaac y Jacob se cumplen. Con él se está cumpliendo todas las promesas. Es una tremenda responsabilidad. Bueno, ahora el Eterno mi Elohim me ha dado paz, shalom, ¿no?, por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Esta palabra adversario también se podría traducir como
Satanáses, ¿sí o no? La palabra Satanás significa adversario o opositores, contrarios. Una vez que David peleó, reinó, preparó, estableció el reino para Salomón, Satanás no tiene poder. Según el libro de Apocalipsis, cuando venga el Mesías a reinar, ¿qué va a pasar con Satanás? Va a ser apresado, dice, y va a ser echado al abismo. Él no va a poder meterse en el reino del Mesías. Así está. Entonces, nuevamente, también acá en Salomón dice, no hay adversario ni mal que temer. Y por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre del Eterno mi Elohim, según lo que el Eterno habló a David mi padre, diciendo, tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Ahí está la promesa que le había dado. Esto es en 2 Samuel capítulo 7, 12, ¿no? Cuando David recibía la promesa de que alguien de su linaje establecería su reino. Dice así, 2 Samuel 7, 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. También 1 Crónica 17, 11, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, uno entre tus hijos que va a afirmar el reino. Eso era una promesa que se le había hecho a David. Ahora Salomón está entendiendo eso, y afirmar el reino significa edificar el templo. Eso es afirmar el reino. El templo es el lugar de adoración al Todopoderoso. ¿Estamos entendiendo hasta aquí, no? Estamos entendiendo. Bueno, continuando, versículo 6. Pues ahora que me corten, versículo 6. Esta es la charla que está teniendo Irán, el rey de Tiro, con Salomón. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Algo curioso que vamos a ver acá. La construcción del templo de Jerusalén va a estar construida, se puede decir, en combinación con paganos, con gentiles, con hombres que no tienen la fe en el Todopoderoso. ¿No le parece esto algo raro? Hoy en día mucha gente es muy radical, no, los paganos afuera, no, Pero en este caso estamos viendo que Salomón está prestando servicios de un pueblo que no tiene la fe en este Elohim para que trabajen en la obra del Todopoderoso. Y vamos a ver nosotros después la reacción que va a tener este rey cuando recibe tan grande pedido. Vamos a ver cómo reacciona, qué habla, qué dice, qué expresa. Por eso invitar a las personas a preparar el templo. El templo es edificar el reino. Por eso cuando hacemos fiestas bíblicas, Shabbat, Yom Teruah, nosotros tenemos que invitar a la gente a que comparta, y si quiere participar también, si quiere colaborar también, igual. Porque el trabajar para la obra del Todopoderoso ya le hace bendito a esa persona. ¿Entienden ese punto? Muy importante. No les miremos, no, estos son paganos, estos no son bautizados, estos son incircuncisos. Como muchas personas, no, esto fuera. Pero los judíos, ¿cómo hacían los judíos de la época de Yeshua? A los incircuncisos, a los gentiles atrás, desde la ventana, no, ellos no podían entrar a la sinagoga. Eran muy radicales en ese punto. Pero el propio Salomón le está invitando a Irán y su gente a trabajar para el templo, y les va a pagar, les voy a pagar salario. Ellos no van a trabajar por la fe, ellos van a trabajar por la plata, pero mientras trabajan van a tener la fe, van a entender el poder, el propósito de ese lugar.
Continuemos. Dice, cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se enojó en gran manera. ¿Quién te cree vos que sos para ordenarme a mí? Yo soy rey de Tiro. Así habló. Yo voy a trabajar para ese Dios que ni conozco. Nosotros tenemos nuestras deidades, nuestras creencias. No, así respondió. Al contrario. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer. Se alegró en gran manera. Se alegró. Él es rey, él tiene otra creencia. Pero cuando Salomón le invitó, quiero construir para mi rey, para mi Dios, para mi Elohim, para el Elohim que guía a Israel, quiero construir un templo. Y quiero que vos seas participante con tus maderas, con tus productos, con tus artesanos, que son los mejores que hay en todo el mundo. Todo el mundo sabe eso, que ustedes son los mejores taladores, labradores, todo. Estaba contento. ¿Qué dice? Y dijo, bendito sea el Eterno. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. Bendito sea el Eterno. Bendito sea hoy el Eterno que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. ¿En dónde vio Irán de Tiro la sabiduría de Salomón? Él sabe que los mejores artesanos del mundo están en Tiro. Y la mejor madera y materia prima que hay en el mundo es de Tiro. Por eso me está llamando para ayudarle en semejante obra. Solamente alguien que quiera hacer algo valioso, algo importante, va a solicitar este pedido. Y además, ¿cómo le dijo? Te voy a pagar tanto. Así le dijo. ¿Cómo le dijo Salomón? Pon tú el precio de cuánto cree que se le pague a ellos. Voy a poner el salario de ellos. Quiere decir que sabe que ellos, su trabajo es valioso. Esto era una obra increíble, ¿no? Se puede decir monumental. Y envió a Irán a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y de la madera de los ciprés. Yo haré todo. Yo sí que estoy agradecido porque voy a ser parte de esta obra. Hermano, hay algo muy increíble, ¿no? Nosotros estamos viendo este capítulo de un extranjero, de una persona que tenía aprecio por David, y yo ya me imagino que él vio cómo David guiaba a su pueblo, peleaba al lado de su Dios, y cómo él fue perseguido por Saúl, y a pesar de eso perseveró y fue rey. Yo creo que él tendría admiración también por David. Al ver la vida de David, él ganó su corazón. Ahora está viendo a su hijo, y está viendo también que su hijo tiene una sabiduría increíble, porque quiere hacer algo grande para su Dios, y él se siente honrado. Pero qué extraño nosotros, cuando se trata de hacer algo para Dios, como que rehuimos. Ojalá que no me diga a mí, ojalá que no sea yo, ojalá que a mí no me hable, ojalá que yo no. Nosotros somos al revés. Ojalá que haya luego quienes hagan. Ojalá que haya luego quienes pongan todo. Ojalá que yo ya aparezca nomás ya cuando ya todo esté hecho. Nosotros somos ese tipo de personas. Qué raro, ¿no? Entonces acá podemos ver la diferencia entre en el tiempo de que se establece el reino y hay algo valioso para el reino, y la gente que se siente honrada de trabajar para Dios, y la gente que quiere ya todo listo. Los demás reyes que van a venir, las demás personas que van a habitar, que van a usar ese templo, no sintieron el valor que tuvo edificar el templo. Por eso muchos reyes inclusive convirtieron el templo en paganismo. Muchos reyes hicieron pecado en ese templo. No se dieron cuenta, no les fue valioso. Imagínense, un rey extranjero está sintiéndose orgulloso de poder ser parte de la edificación de este templo. ¿Cómo debería sentirse el pueblo, los hebreos,
Los israelitas deberían sentirse feliz, ¿no? De trabajar para el Todopoderoso. Eso es lo que la palabra nos está enseñando. Entonces, si nosotros somos parte, escúchenme bien esto, si nosotros somos parte de las actividades, si nosotros podemos poner nuestro ladrillo, nuestro grano de arena, porque siempre hay grano de arena, vamos a poner ladrillo, ¿no? Ya. Vaya el grano de arena antes de Moisés. Nuestro ladrillo, nuestra roca, en el templo, en la obra del Todopoderoso, somos benditos. Amén. Si Él nos escoge para algo, ¿en qué parte yo puedo colaborar? ¿Qué puedo hacer yo para la edificación? Porque compartir la palabra, llevar el mensaje de Israel, de Elohim, es edificar el reino, es preparar el pueblo de Dios. Nosotros no estamos edificando un templo independiente, estamos hablando del templo espiritual, como sale en Efesios. Entonces cada uno, si forma parte de esa construcción, de esa obra, es bendito. Y con más razón si es alguien que no conoce muy bien, pero quiere participar, quiere apoyar, más bendito es. Más bendito es. Y van a aparecer personas que van a apoyar, que van a estar de acuerdo, que van a dar lo que puedan por ver que están haciendo lo que la palabra dice, aunque no conocen muy bien esta fe. Un extranjero aprecia y valora muchísimo el poder ser parte de la obra del Todopoderoso. Por eso es que cuando Yeshua vino, ¿quiénes eran los que le honraban más? ¿Se acuerdan que él dijo por una persona, ni en Israel he hallado tanta fe? Por un centurión romano. Señor, yo soy hombre de poder y hombre de servicio. Cuando yo ordeno, me obedecen. Cuando a mí me ordena, obedezco. Usted es un hombre de orden. Usted ordene y se va a cumplir. Con eso le dijo, usted es una autoridad. Usted no es un hombre que está caminando por ahí. Usted es una autoridad. Usted ordene y mi siervo sanará. ¿Cómo entendió esto este romano? Porque tenía la fe, porque entendía quién era Yeshua. Y Yeshua, ¿qué dijo? Ni en Israel he hallado tanta fe. Ni en Israel. También la mujer sirofenicia, ¿no? Yeshua le dijo, no está bien darle de comer a los perrillos. ¿Y ella qué dijo? Sí, pero los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de los amos. Hay esperanza para mí, Señor. Usted también puede darme a mí esas migajas que me van a hacer bendita porque soy una extranjera. La bendición es para los extranjeros también. Le hizo entender eso a Yeshua. Esta sí tiene fe. Esta sí entiende qué es lo que está pasando. Pero muchos judíos no entendían nada. Estaban cerrados su mente. De tan cargado de sabiduría, de teoría, de palabra aparentemente, ya no entendían en qué mundo vivían. Pero una cananea, un romano, captaban inmediatamente el mensaje de Yeshua. Se sentían felices. Así como ustedes, Señor, irán, ¿no? Continuemos, vamos a avanzar. Versículo 13, ¿no? 12. El Eterno pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Irán y Salomón. E hicieron pacto entre ambos, hicieron un acuerdo, una alianza. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. Esta palabra leva quiere decir trabajo obligatorio, o trabajo, reclutar, como decretó que los hombres tengan que venir a trabajar obligatoriamente. Sí o sí, decretó eso, fue un decreto. ¿Y cuántos tenían que venir a trabajar? Fue de 30,000 hombres. Imagínense la cantidad de gente que trabajaba por el templo. Muchísimas personas. Los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar. El rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. Bueno, versículo 14. Cada mes por turno, ¿no? Viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y a
Adoniram estaba encargado de aquella leva, de administrar a las personas. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, o sea, los que picaban, ¿no? Sin los principales oficiales de Salomón, que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo al pueblo que hacía la obra. Entonces 3,300 capataces le dirigían a esos 30,000 hombres. Y mandó el rey que se trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Empezó la obra, ¿no? No elegía cualquier piedra de por ahí, sino piedra especial. Y eso se tenía que preparar y se preparaba lejos de ese lugar. Se hacía por pieza. Una vez en el lugar del santuario había siempre el altar donde Salomón oraba. Se preparó el altar y ahí era silencio. Ahí no había, no piensen que había ruidazo, sino que lejos se hacía la obra. ¿Cómo se puede decir? Se picaba, tic, 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 las piedras, ¿no? Y se preparaba en bloques, enumerados. Todas las piezas estaban en bloques numerados. Recuerden que esto se hacía con un plano, ¿no? Salomón tenía todo el plano y Irán y toda su gente eran expertos en construcción de edificios grandes. Tiro se caracterizaba por tener edificios gigantes. La cosa que esta gente que trabajaba voluntariamente. Su manera de servir al Todopoderoso era con su trabajo. Un mes entero trabajaba 10,000 personas. Después se iba otra vez a su casa, un mes libre. Y después venía otro grupo, un mes otra vez trabajaban. Y después Salomón le enviaba otra vez y venía otro grupo de 10,000 en 10,000 en 10,000 iba trabajando. Si ustedes se fijan, la manera que Salomón implementaba esta obra no era una forma de esclavitud. Por más que ellos trabajaban por decreto obligatoriamente, pero se le daba chance de ir a descansar un mes. Un mes ellos estaban felices de la vida. En 2 meses, sí, cierto, 2 meses. Porque un grupo trabajaba un mes, los 2 meses descansaba. Entonces, no era una compa de decir, ay, qué castigo, qué terrible, o sí. ¿A ustedes no les gustaría ese tipo de trabajo? Un mes trabajan y 2 meses descansan. Para el templo del Todopoderoso. Inclusive, ellos se sentían orgullosos y felices de hacer este trabajo. ¿Entienden este punto? Se sentían alegres. Entonces, toda la gente de esa manera colaboraba, servía y hacía estos servicios. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Ahí empezó a prepararse toda la obra. Este capítulo es bien corto, ¿no? Porque simplemente nos está hablando del acuerdo y el pacto que hace el rey Salomón con este hombre Irán de Tiro. Y el privilegio que tuvo él de formar parte de esta construcción. Si un extranjero se sintió orgulloso de trabajar para la obra de Dios, cuánto más nosotros que somos llamados a ser su pueblo, su escogido y sus hijos. En este tiempo nosotros estamos restaurando el tabernáculo caído de David a través de Yeshua, a través de el evangelio, de la besorá, de la palabra, estamos reedificando ese tabernáculo caído. Entonces, ser parte de la obra del Todopoderoso es una gran bendición. Yo, por ejemplo, me siento agradecido con Dios de que en un punto del planeta el Padre me haya elegido para poner un ladrillo en su reino. Un ladrillo nomás. Eso es lo que nos estamos colocando, ¿no? Y Dios levanta, ¿no?, hombres de fe, de deseo, de corazón, de agradecimiento. ¿Cómo le ganaron a este rey de Tiro? Primero David le ganó por su característica, por su vida, ¿no? Por la manera que cuidaba y servía a su pueblo
él se admiró de David y después se admiró también del rey Salomón. Claro que Irán ya no llegó a ver el final de Salomón, si no se hubiera decepcionado mucho, ¿no? Porque este Irán ya era señor, ¿no? Ya era abuelito. Ahora muerto ya cuando Salomón decayó. Pero en esta época él estaba muy admirado y muy agradecido. Bueno, la próxima ya vamos a ver la dedicación, la manera en que se empieza a edificar, ¿no? El templo. Acá dice todo lo que hay. Es complicado, pero vamos a mirar cada parte y cada pedazo de lo que se hacía en el templo. Todas las cosas que se ponían, se colocaban, los servicios. Habíamos leído este versículo, vamos a leer otra para terminar, porque no leímos bien. Segunda de Crónicas 2:4. ¿Con qué objetivo se tenía que edificar el templo? ¿Con qué propósito? Segunda de Crónicas 2:4. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre del Eterno mi Elohim para consagrársela, para quemar incienso. Consagrarse es para que el Todopoderoso pueda tener ahí a sus escogidos. Y el incienso era para comunicarse con el Todopoderoso delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a la mañana, a la tarde y los días de Shabbat, para que se pueda tener un lugar establecido para el Shabbat conforme a lo que dice la Torah, y donde tengan que estar los panes, el incienso, todo. Las lunas nuevas. ¿Qué es luna nueva? Rosh Hodesh. Un lugar donde el pueblo, cada Rosh Hodesh, venga y adore y celebre. Entonces, Rosh Hodesh es un tiempo de celebración. Sí, ahí está saliendo. El templo fue edificado para Shabbat, para Rosh Hodesh y festividades del Eterno, vuestro Elohim, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y algunos dicen, bueno, ahora ya no estamos más en Israel. Pero en nuestro corazón, como el de Daniel, sigue estando Jerusalén y la Tierra Santa, ¿o no? En mi corazón sí está, por lo tanto, donde yo esté, voy a llevar esa porción del templo en mi vida. Ahora en mi corazón está el templo. Por eso celebramos, por eso guardamos Shabbat, Rosh Hodesh, porque un día lo haremos ahí. Mientras el pueblo estaba en el desierto ellos hacían en el tabernáculo, en tiendas de campaña provisoriamente, hasta que un día un rey que traería paz, que traería shalom al pueblo, donde el pueblo se sentiría seguro, hasta que él venga y edifique y fijamente ya estemos ahí. Y ese va a ser Yeshua para nosotros. Pero mientras, aquí, en Laureltil, en San Lorenzo, en Capiatá, en Quindí, en Carayao, vamos a hacer Rosh Hodesh, Shabbat, Shavuot, Yom Teruah, Pentecostés, todas las festividades, honrando al Todopoderoso, consagrándonos. Amén. Hasta aquí, vamos a concluir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Primero de los Reyes. Te deseamos bendiciones y hasta pronto.